Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mucho gusto, mi nombre es Isaura Velázquez, estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia del programa de Psicología. El día de hoy estaremos haciendo una entrevista a la señora Nuri Angarita, quien nos estará hablando un poco sobre su proceso de migración. Esta entrevista tiene fines académicos para el curso de Psicología Social en la fase 3. Bueno, antes de esto quiero pedir tu consentimiento informado sobre que esta entrevista tiene fines académicos y busca comprender aspectos personales y sociales relacionados con el proceso migratorio. ¿Estás de acuerdo en participar de esta entrevista con uso de información académica? Y sí, estoy de acuerdo y autorizo. Bueno, el día de hoy estamos, como les dije en un inicio, con la señora Nuri Angarita, quien migró en el año 85 de la ciudad del pueblo de Cabrera, Santander. Nuri, cuéntanos un poco de cuándo fue que migraste de tu vereda. Yo tenía 14 años cuando mi papá tuvo un incidente con la guerrilla, el cual mi papá salió muy mal herido y lo remitieron al Hospital de Socorro Santander, donde ahí tuvo apoyo por el ejército y ahí se pudo recuperar bien y después lo trasladaron a una finca con el fin de sacarlo de ahí para Barranquilla, que fue donde llegamos. Bueno, entonces el motivo por el cual tuvieron que salir fue por violencia de Fuerzas Armadas, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue el proceso para ustedes salir de allí? Porque nos cuentas que tu papá, pues por urgencia les tocó salir, pero a ti y a tu familia, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, nosotros somos 4 hermanos. El menor tenía en ese tiempo 9, mi hermano el mayor tenía 15. Mi mamá se quedó con nosotros mientras mi papá lo instalaban acá en Barranquilla y mi mamá pudo vender una finca que tenía y llegamos, y ella nos reunió los 4 y nos trajo para acá. Ok. ¿Y su proceso de salida fue por medio de un bus, carro particular? ¿Cuántas horas de camino es de allá a acá? De allá, bueno, nosotros salimos en bus. Son 14 horas de camino, pero de la vereda al pueblo son 2 horas, o sea, son 16 horas en total. Acá llegamos al terminal, cogimos un taxi y desde el primer día el taxista nos dio una vuelta para cobrarnos de más, nos hizo los perdidos. Mi mamá no conocía bien y él denos y denos vueltas para cobrarnos de más, porque es la viveza de acá. Ah, y al principio, cuando llegaron aquí a la ciudad, ¿con quiénes se quedaron? ¿En dónde se quedaron? Nosotros llegamos a donde mi tío estaba con la esposa y la esposa estaba embarazada, mi prima tenía como 5 años entonces, nada más había un solo cuarto, ahí dormíamos todos apiñados ahí, pero ella con ese barrigón que tenía inmenso y ahí dormíamos todos y mi hermano el mayor dormía en la sala con mi otro tío, o sea que los del cuarto, mi hermano y mi tío que dormían en la sala. O sea, en total eran como 10 personas. 10 personas. Nuri, ¿y qué sentías tú en ese entonces? ¿Qué sentimientos recuerdas? Porque eras niña, pero eras una niña ya grande, de 14 años. ¿Qué sentías tú? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente recordar en ese entonces? En ese entonces yo tenía muchos sueños e ilusiones de terminar de estudiar, porque yo estudiaba en el Socorro, estaba haciendo sexto, tenía ilusiones de terminar mi bachillerato, pero cuando llegamos aquí todo cambió mucho. Donde mi tío no duramos mucho tiempo, porque, o sea, era súper incómodo. Imagínate, terminamos todos juntos, la esposa embarazada, para la comida, para todo. Mi papá, en todo caso, resolvió rápido. Alquilamos un negocio cerca donde mis tíos, pero el contraste de la cultura es muy bravo. Y además yo era adolescente, estábamos todos adolescentes y eso era un desastre, porque el adolescente es adolescente, Me tiene sueños y imagino. todo.
¿Y cuál fue la primera impresión de llegar a esta ciudad tan grande? El cambio entre el campo, la naturaleza y llegar a una ciudad ya constituida como es Barranquilla. El cambio es drástico. Primero la cultura, el trato. La gente de estrato bajo tiene una forma de tratarse. Bueno, acá es cultura, para nosotros no, porque nosotros venimos de otra educación, de otro sistema, donde el respeto es lo máximo, donde eh, mentarle a uno la madre, eso es garrafal, pero acá es jovial. Entonces fue un choque cultural terrible, emocional. Eso prácticamente te destruye y te construye al mismo tiempo, porque tú tienes que aprender a que ya no vas a regresar, que te tienes que quedar acá. Y lloraba mucho porque desde que me levantaba, imagínate, me levantaba a las 5 a trabajar y yo me acostaba a 9:30 de la noche y era durísimo y lloraba y después, me- bueno, me fui adaptando. ¿Qué te ha tocado hacer aquí en esta ciudad para sobrevivir desde los 14 años? Lo primero fue la adaptación, los insultos, aprender a que si te insultan no es para ti, aprender a manejar la situación de que la gente llega a veces molesta, quiere desquitarte contigo y tú no debes recibirle los insultos, tú debes aprender a manejar las emociones muchísimo, eso te lo enseña la tienda, aprendes a manejar emociones porque sentir todo lo que la gente te dice te destruye, entonces ya tú le pones una barrera y ya sabe que no es contigo y no le sigue el hilo, porque eso fue lo más duro para mí, eso fue lo que me hizo renacer, el, la destrucción del vocabulario de acá, que de que te levantan, te insultan de una manera, pero ya tú entiendes que es su cultura, que ya la tuya quedó atrás, ya eso de buenos días, de cómo amaneció, vecino, no sé qué, ya eso no existe. Aquí desde que te levantas el HP, la D, el amor, no sé qué, ya uno ya sabe que eso te tiene que resbalar. Eso te resbala porque si no, no vas a poder tener vida, te amargas. Tú nos dices que aquí ejerciste la tienda, Sí, se volvieron tenderos, comerciantes. sí, Por medio de eso fue que llegaron a sobrevivir. ¿Cómo les fue en el comercio aquí en la ciudad de Barranquilla? terrible, terrible porque éramos adolescentes, 14 años, aquí la gente es tramullera como usted no tiene idea, y como éramos niños nos robaban muchísimo, imagínate que nos robaron hasta el cuaderno del piado, se perdió el cuaderno del piado y la gente, se nos robaron el cuaderno y entonces los cartoncitos tampoco querían aparecer porque no les da el cartoncito y entonces toda esa plata se perdió, entonces en los primeros meses no fue mal porque la gente nos daba duro, eso sí, se robaban, si llevaban una libra de arroz, un poco, el coco se lo robaban, lo mandaban para la casa, tenían 2 libras de arroz y el fideo con el niño lo mandaban para la casa, se escondían las Maggie, eso era terrible, todo el mundo a robar, todo el mundo, eso es puro aprendizaje, yo. Después mi papá se ganó una bolita y pudo volver a surtir el negocio, entonces ya teníamos un poquito más de experiencia, pero es terrible. En la cultura acá es desarrollo, pero no, o sea, te enseña a trabajar en los barrios, te enseña tanto. ¿Y qué piensas sobre el futuro, sobre cómo te ha ido a raíz de todo eso, en la actualidad, cómo estás, a pesar de que pues viviste todos esos cambios y todo eso que viste de niña, aún sigues aquí? Sí, yo aquí ya no me voy, no, me ha ido bien porque acá se trabaja, se ahorra y se le va a uno bien si uno viene a trabajar. Si tú te organizas, si eres constante, porque aquí no sirve igualarse a la cultura de acá porque te vas limpio. Acá sirve uno ser constante y estar organizado. Nosotros no venimos acá a pachanguear ni a carnavalear, nosotros acá venimos a trabajar de verdad. Son 16 horas que uno trabaja diarias, el cual tú tienes que organizarte, trabajar, ahorrar porque el cuerpo se desgasta, el trabajo de tienda desgasta a un nivel que usted no se imagina, físicamente te agota, entonces tienes que estar preparado para la vejez, como que yo ahorita tengo 51 años, entonces ya tengo que estar preparada. Si puedo empezar otra vez con un negocio, lo haría, pero pequeño,
porque esa es la idea de volver a empezar con un negocio, pero ya pequeño, más relajada, para, o sea, ya no necesitamos tanto subsistir, sino el diario. Nuri, ¿y consideras que es esto que tienes hoy en día, que es una familia, un hogar, tu casa propia, tus logros que has conseguido en esta ciudad, lo hubieras logrado conseguir si aún estuvieras en la vereda en la que naciste? No, la vereda donde yo nací existe mucha violencia, siempre fue muy violenta, muy egoístas. El terreno no era muy apto para la agricultura, sino solamente para la ganadería. Mi papá llevaba una vida muy desorganizada, mi mamá también, o sea, nosotros no éramos prioridad para ellos. A veces de pronto uno dice que el incidente que le ocurrió a mi papá, pues nos sacó de allá, gracias a Dios, y pudimos pues llegar a ser mejores personas. Mis hermanos también están bien. Mi hermano menor logró hacer una carrera, logró pensionarse. Eso no lo hubiéramos logrado si nos hubiéramos quedado allá en la vereda, porque es una vereda donde no se prospera, donde hay meses completamente que no llueve, el cual teníamos que bajar al río por agua y bañarnos en el río, lavar en el río y siempre cargar el agua como a 10 minutos. Entonces las escuelas quedaban muy retirados de mi casa, nos íbamos hasta sin desayuno. A pesar de que yo no logré estudiar, aprendí a trabajar, aprendí a manejarme acá en la cultura de ellos y la adaptación es todo. La adaptación, si no te adaptas, no sobrevives. Entonces tienes que adaptar. ¿Cómo te sientes en la actualidad de la ciudad de Barranquilla? ¿Cuáles son tus sentimientos al estar aquí? Yo siempre he sido muy agradecida con Barranquilla. Tiene sus cosas, su calor, su gente, pero agradecida porque aquí es donde yo he aprendido a crecer, a madurar emocionalmente, me construyó, porque eso me ha servido también para que mis hijos miren que sí se puede, que aquí se puede, porque esto es una ciudad, esto no es un pueblo, así que cualquier cosa que tú puedas hacer aquí lo vas a lograr si tú quieres y tienes constancia, porque todo en la vida es la constancia y el querer. Si no quieres, no quieres y la constancia. Eso es todo lo que tú tienes que tener en la vida para seguir adelante, constancia. Bueno, agradecemos a Nuri por la participación de esta entrevista, por contarnos un poco sobre su vida, todo lo que le tocó vivir en esta migración, que a pesar de que fue dentro del mismo país, fue un cambio y un choque cultural muy grande porque son en zonas muy diferentes del país, en la cual la cultura, el dialecto, la educación, hasta la gastronomía es muy diferente. Entonces, muchas gracias, Nuri, por compartirnos un poco. Y aquí desde la psicología social podemos observar que a pesar de la violencia que vivió Nuri, su papá, tuvieron un acompañamiento desde el militar, ser escoltado militarmente para salir de la zona donde pues le hicieron estas heridas y llegar aquí a otra ciudad con el apoyo de su hermano, fue el pie para que ellos pudieran crecer en un entorno totalmente diferente, pero más seguro. Y ver que también ellos al adaptarse, al estar aquí en esta ciudad, crecieron, lograron constituirse y yo creo que ya prácticamente son barranquilleros. Porque imagínense la señora Nuri ya con 50 y pico años, desde los 14 aquí en esta ciudad, prácticamente pues todo lo ha logrado gracias a la adaptación, a todo el aprendizaje y a que su gente pues de una forma u otra los acogió aquí en esta ciudad. Muchas gracias por la atención prestada y que estén muy bien. Hasta luego.